María Arabetti va a generar la ponencia número 3, la familia, el aula para los niños con dislexia. ¿Son ambientes de violencia? María, está silenciada. Ahí está. Gracias. Ahí te dejo. Gracias. Genial. Bueno, buen día para todos. Antes de arrancar, hago una sola salvedad porque no soy licenciada, soy maestra de grado. Y soy fundadora de FAM Argentina, para los que no nos conocen, que es una asociación civil sin fines de lucro que se está ocupando de dar visibilidad a los chicos con dificultades específicas de aprendizaje desde el año 2013. Así que voy a empezar con un pequeño video, que no lo voy a poner entero porque es un poco extenso, pero para ponernos en la piel de los chicos y de las familias que tienen estas dificultades. Así que, bueno, esperemos que se escuche bien. No. Hola, me llamo Diego. Tengo 14 años, vivo en Becar. Tengo dislexia. No me sale decir. Se paró. El colegio me iba, para mí, muy mal. No sabía hacer nada. Me costaba mucho hacerlo. Y algunas veces no entendía nada. Se me hacía muy difícil casi todo. Ahí educación física era ahí sí. Pero aprenden todo, matemáticas, lengua, sociales, todo, naturales. No sacaba mala nota, me enojaba, me ponía a llorar. No tenía ganas de hacer nada, me ponía muy triste. La violencia es una dificultad que tienen muchos niños, con la lectura, con los números, con la escritura. Y estudiar, o sea, es muy difícil. Soy Verónica, mamá de Diego, quien tiene dislexia, diagnosticado hace 4, quien pasó por muchas dificultades a lo largo de sus años, con distintos diagnósticos cerrados. A los 4 años decían que Diego tenía autismo. A los 6 los evaluaron y un diagnóstico de retraso madurativo, el cual era errado. Y a los 9, casi 10, lo diagnosticaron con dislexia. Yo lo tenía como 5 años, iba a primer grado y mi señor me decía que no estaba como era como la oveja negra. Un día pusieron la prueba, a ver, de uno o más, y no me salió, entonces la señora me castigó porque no salió bien la prueba. Me sacó afuera hasta el recreo, por todo hasta que salimos de la escuela. Después ahora voy a sexto, y ahora ya estoy entendiendo todas las cosas que hacer, jugar por más, restar, jugar por menos, más o menos leer. Hola, soy Sandra, la mamá de Juan. Él de primer grado empezó con problemas en la escuela, que él no podía leer, no se concentraba, no reconocía las letras, y la maestra me dijo que él capaz que no veía bien, lo pasaban a los primeros asientos, y para ver si él era la razón, le llevado al oculista para ver si era problema de la vista, y no era. Lo he agarrado y bueno, siempre tenía problemas con él era un nene difícil para ella, entre tantos alumnos, él era la oveja negra
del grado. Hasta que llegaba a Lizán, donde le hicieron el diagnóstico y Juan tiene dislexia. Bueno, un poco para ponernos... María, quedaste silenciada. Perdón, pero alguien te silenció. ¿Alguien me Ahí está, ¿Ahí me ahí escuchan? está. Sí, ahí bueno, sí. Genial. Bueno, no, les decía que un poco el video era para ponernos en la piel de los chicos y también cómo leen. El chiquito del principio del video ya estaba en principios de tercer grado, o sea, imagínense que él decodifica continuamente, ¿no? Y si uno analiza cómo hablan estos chicos, vieron que la respiración, como que están cansados, les lleva mucho esfuerzo. Fíjense cuando Diego está hablando, cómo le cambia la tonalidad cuando habla de educación física, ¿no? Es como que ahí se pone pum para arriba, en cambio cuando está hablando de todo lo que es su escolaridad, es como que le cuesta un gran esfuerzo hasta decirlo. Para todos nosotros aprender es como este camino que pongo acá, que son libros, es como un camino ascendente porque uno quiere siempre como nutrirse de cosas nuevas, es un camino luminoso, sea lo que sea que vamos a aprender. En estos tiempos de cambio, la pandemia, la cuarentena nos vino a traer probablemente a muchos de los que están acá. No sé, yo aprendí un montón a mí me gusta cocinar, aprendí un montón de recetas de cocina, hice cursos de educación, de neuropsicología, aprovechando la virtualidad, leí artículos, es como que cuando uno tiene deseos de aprender, primero encuentra las estrategias, porque hoy el tema de la tecnología, en lugar de uno tener que ir a buscarlo, ya entra a casa, y después es como que tenemos esta avidez, ¿no?, por saber más. Pero ¿qué nos pasa? Ay, se trabó la computadora. No sé si cuando admitimos es como que se me traba la compu. Ahí está. En cambio, ¿qué pasa a los chicos con estas dificultades de aprendizaje? El ambiente de aprendizaje se vuelve un poco como esta foto, ¿no? Un ambiente, yo escuchaba, bueno, obviamente la ponencia de Gaby y de Rodolfo, excelentes y como que le dan un ámbito, un lugar a lo que yo les quiero contar, que por ahí es más desde lo vivencial. Nosotros tenemos un hijo con dislexia severa, diagnosticado más o menos hacia finales de segundo grado. Igual que la mamá de Diego, Santiago pasó por varios diagnósticos y no daban en la tecla hasta que dimos con una profesional que realmente nos dijo que tenía dislexia. Santiago tiene comorbilidad, tiene discalculia, tiene disgrafía y tiene una comorbilidad con tema tensional. Así todo, él ahora está en la universidad, pero toda su trayectoria de aprendizaje, y esto pasa, lo vemos en la asociación con muchos chicos, es un poco como este camino, ¿no? Pantanoso, la figura del docente muchas veces se convierte lamentablemente, o la de la mamá o la del papá, en ese lobo, porque todo lo que es el contenido de la escuela, después del secundario y también incluso de los profesorados o la universidad, porque leía que había comentarios sobre niveles terciarios, esos adultos que me quieren meter en este sistema son un poco este lobo, porque le dan miedo, porque los chicos sienten que no los entienden, que no los comprenden, que no pueden. Entonces son ambientes cargados de violencia. Si bien no hay violencia física, hay esta violencia a veces verbal, y como bien dijo Rodolfo, esto del el tema de la violencia del que no del que no hace, ¿no? Del que no te ayuda, del que no te tira una mano. Y bueno, un poco se viven las dificultades de aprendizaje así. Bueno, traigo a Mafalda para dar comienzo, como que realmente, tanto en educación como en la familia, que son los dos temas que a mí me traen, es muy importante saber que no somos unos mejores que otros, y como dijo Gaby, es la convivencia y la cooperación lo que nos convierte en mejores personas, ¿no? Y para eso probablemente estamos acá.
Para la Organización Mundial de la Salud, yo busqué una definición, esta es la segunda parte de la definición, porque no me quise detener en el maltrato físico, pero sí hablan del maltrato emocional, cuando no se brindan las condiciones apropiadas y hay denigración, ridiculización, amenazas, intimidación, discriminación y rechazo. Yo les digo, como mamá, muchas veces sentí todas estas palabras y los chicos muchas veces se sienten así, denigrados porque ponen todo su esfuerzo y cuando llegan al aula muchas veces no son acompañados en estas dificultades, se sienten ridiculizados muchas veces por el adulto, otras veces por sus pares, pero hasta en casa. Nosotros, por ejemplo, un chico con dislexia no tiene prosodia al leer, incluso muchas veces de adulto, ¿no? Y qué sé yo, por ahí a nosotros nos pasa que Santiago cuenta un chiste y todos nos quedamos como esperando que haga el remate del chiste, ¿no? Y eso es una forma, obviamente, en un ambiente de amor, como es la familia, esta ridiculización no se ve, o a veces sí, como una herida, pero en otros ambientes, si uno lo hace leer en voz alta, esta ridiculización se pone de manifiesto y deja heridas que son difíciles de subsanar a lo largo de toda la vida de este alumno, como muy bien dijo Rodolfo, ¿no? Es como que nosotros elegimos esta tarea, la de ser maestros o profesores, para tratar de acompañar a los chicos en su trayectoria, pero no de lastimarlos. Entonces, bueno, en esto capacitarnos es una de las cosas más importantes para poder saber cómo acompañarlos. Se sienten amenazados, y esto pasa en casa también, cuando, bueno, pero no cumpliste con la tarea, bueno, listo, ahora quédate encerrado o no vayas a hacer deporte, o si hoy no te portás bien en el cole, para estos chicos que muchas veces son disruptivos, no vas a ir a fútbol o a lo que fuera, intimidados, muchas veces discriminados. A mí me ha pasado y le ha pasado a muchas madres de haber sido eyectados de alguna escuela o de algún colegio porque nos han dicho que nuestro hijo no era para esa institución. Todas estas palabras que incluyen violencia las hemos sentido de alguna manera, tanto dentro de la familia como dentro de la escuela, ¿no? Y bueno, y esto hace mella y hace daño, obviamente, en el proceso de educación, en la salud de los chicos. Nosotros en la asociación vemos muchos chicos que se enferman, hemos tenido chicos con hemorragias digestivas, con problemas de gastritis, de piel, han hecho eczemas, esos chicos que se comen las uñas hasta lastimarse, chicos que se autolesionan. Esto se ve mucho cuando los chicos tienen un fracaso escolar que ya es crónico, ¿no? No es que una vez me fue mal en la prueba, sino que es crónico. Y obviamente que esto afecta el desarrollo emocional y muchas veces físico de los chicos. De hecho, que hay un mayor, a nivel mundial, hay un mayor porcentaje de suicidios en la población adolescente de chicos con dificultades específicas de aprendizaje. ¿Qué pasa? Este descrédito, esta humillación, la exclusión social, el bullying, nosotros charlando en casa, que bueno, se charla mucho de este tema obviamente, Santiago siempre dice, no, yo no tuve bullying de mis compañeros, sí de las profesoras. Bueno, él tuvo, por ejemplo, le pasó una vez, y acá traigo a colación de nuevo el video, cuando Sandra dice que la escuela le pide que vaya al oculista, chicos que digamos, sabemos que ven bien porque tienen su paso por el oftalmólogo, y sin embargo la escuela los manda continuamente, bueno, pero decirle a tu mamá que te mande a hacerte un estudio porque piensan que es visual la falta de lectura, por falta de conocimiento obviamente, ¿no? Pero piensan que es visual. Me acuerdo, Santiago, en tercer año, que fue cuando tuvo cambio de escuela, en la escuela de la cual se fue, la profesora de computación le decía, no, vos lo que necesitas son anteojos, pero lo tenía loco con los anteojos. Y una vez él se enojó, justamente porque es muy disruptivo, y le dijo, vos no sabés nada porque mi papá es médico, entonces no me mandes más a usar anteojos. Estas cosas que los chicos sufren y que a veces el adulto genera el bullying de los pares.
Porque una cosa es tener un diagnóstico específico y saber cómo trabajar con ese, y otra cosa es que al chico le digan lento, burro, no te sale, siempre sos el último. Toda la clase se queda sin recreo hasta que fulanito termine de copiar del pizarrón. Estas cosas son cosas que a nosotros nos cuentan que pasan. Entonces, somos los adultos muchas veces los que sin querer provocamos también el bullying entre pares, ¿no? Y las palabras, obviamente, que muchas veces violentan y lastiman, y muchas veces dejan heridas muy difíciles después de subsanar. De hecho, que nosotros ahora vemos muchos adultos que quieren llegar a su diagnóstico porque por ahí tienen un hijo con dislexia o un sobrino, y se quiebran recordando su escolaridad, por ejemplo. Y como dijo bien Rodolfo, muchos famosos eh, que hacen hoy, digamos, dan cuenta de su dislexia, pero si uno lee o ve videos, muchos recuerdan esta escolaridad con dolor, como que el peor momento de mi vida fue mi transitar escolar, cuando en realidad creo que todos los que elegimos esta carrera, esta profesión, lo último que queremos es dañar a un chico, ¿no? La elegimos porque tenemos pasión por lo que hacemos, porque nos gusta estar en los chicos, nos gusta acompañarlos, nos gusta verlos desarrollar su potencial. Pero lamentablemente muchas veces usamos palabras que lastiman, ¿no? Vuelvo a hacer, así como buena docente para el machaque, ¿no? Una definición de dislexia para que les vaya quedando, por más que Gaby ya habló y Rodolfo también, pero bueno, es una dificultad inesperada, como bien dijeron, es de origen neurobiológico. Nosotros decimos que es como que vienen de fábrica, ¿no? Vienen de fábrica. Y hereditaria, o sea, hoy se ve el alto porcentaje de herencia al revés, los adultos llegando a su diagnóstico a partir de los hijos, ¿no? Para la adquisición de la lectura en forma fluida, exacta y automatizada. ¿Esto qué quiere decir? Las personas con dislexia, los chiquitos, van a aprender a leer, pero probablemente nunca con la fluidez, la exactitud y la automatización de un lector hábil. ¿Esto qué trae? Van a ver que ahí tengo la foto de un auto, porque es como para ponernos en situación como cuando nosotros manejamos, ¿no? Estamos aprendiendo a manejar. El que recuerda sus primeros días de manejo, probablemente se acuerde que les transpiraba las manos, que evitaba subirse al auto, que bueno, acomodaba el asiento, el espejo antes de arrancar, ¿no? Todo el estrés que nos generaba empezar a manejar, y obviamente poníamos todo nuestro recurso cognitivo en pensar, tengo que apretar el embrague, ahora voy a poner primera, segunda. En la medida en que yo automatizaba el manejo, ya podía ir disfrutando del paisaje, charlando con el vecino de que me acompañe, mirando una calle. Bueno, es como que la automatización hace que mi cuerpo y mi cabeza se relajen y disfrute más de esto. ¿Qué pasa con los chicos, o las personas con dislexia? Que al no lograr esta automatización y esta fluidez como lo hace el lector hábil, continuamente se generan el estrés, el cansancio y como una mochila pesada a la hora de leer, ¿no? De leer, de escribir y demás. Esto es consecuencia de un déficit en el componente fonológico del lenguaje. Como bien dijo Gaby, esto está como en el área izquierda del cerebro, si bien el cerebro funciona todo junto, pero lo que se dice sí es que es como que nuestras neuronas tienen que, las que están en esta área, tienen que empezar a hacer nuevas conexiones diferentes a las que hace un lector hábil para poder aprender a leer. Y por eso el lenguaje es como un primer despistaje en las maestras de inicial, esos chicos que no solamente tienen, digamos, algún tipo de dificultad en la articulación de algunas letras, sino en la construcción del lenguaje. Y bueno, ahora después voy a hablar un poquito de las pautas de alarma, pero digamos, el lenguaje tiene que ser como nuestra primera señal de alarma. En un niño sano, o sea, no estamos hablando de ninguna enfermedad, que ha sido debidamente estimulado, como bien dijeron, si yo voy a una tribu de indígenas donde nadie les enseñó a leer, no puedo pensar que son todos disléxicos, sino que yo voy a tener que someterlos al aprendizaje de la lectura, comenzar a trabajar y de ahí tendré mi porcentaje. Y que tiene las capacidades necesarias para adquirirla. Atraviesa todos los contextos socioeconómicos. Lo que nosotros vemos en la asociación
es que cuanto más vulnerable es el contexto, más difícil se hace, tanto para los niños como para sus familias, llegar a un buen diagnóstico, tener acompañamiento externo para hacer un buen tratamiento, que los padres también comprendan cuál es la dificultad de su hijo. A veces hasta es más difícil discriminar, como bien dijo Rodolfo, si realmente es una dislexia o si tiene algún componente de que es un chiquito que se le ha hablado mal o no se lo ha estimulado. Entonces, nosotros, por ejemplo, nosotros desde la asociación tenemos una psicopedagoga que cuando tenemos familias que están por afuera del sistema de salud, las ayudamos a llegar a un buen diagnóstico. Muchas veces es como tarda más, si un diagnóstico en general tarda entre 4 y 5 sesiones para hacer todos los test, generalmente en estos chiquitos tarda un poco más para realmente discriminar cuál es la causa, ¿no? Atraviesa todos los países y todas las lenguas, y bueno, esto que les decía, que hay una predisposición genética y hereditaria. Vi una de las preguntas que había, era una mamá que preguntaba, tiene 5 hijos, y podía llegar a tener 2 con dislexia, y sí, nosotros tenemos en la asociación, por ejemplo, familias que tienen el 100% de los hijos con dislexia, de 3-3, de 2-2, y obviamente cada hijo es diferente, por lo tanto, cada persona con dislexia también es diferente, y dependerá de, como bien dijo Gaby, si es severo, si no es severo, si tiene comorbilidad con otras dificultades o no. Bueno, esto que les decía, todos los chicos con dislexia pueden aprender a leer, pero probablemente nunca con la fluidez, la exactitud y la automatización que lo hace su compañero de banco, que es lector hábil, ¿no? Bueno, no es una enfermedad, por lo tanto no tiene cura. O sea, lo que hacemos es ir compensando el déficit y adquiriendo estas estrategias de compensación. No, probablemente un niño con dislexia será un adulto con dislexia que habrá compensado en el camino de su vida, dependerá de múltiples factores, probablemente de su coeficiente intelectual, de cuánto esté estimulado, de si su tratamiento, si fue temprano o tardío, y qué otras comorbilidades tienen. Pero los niños, ¿qué pasa? En edad escolar se sienten tontos, y obviamente no leer bien, escribir con errores de ortografía, unir mal las palabras, no comprender las consignas, todo esto los hace sentir tontos, que no sirven, que no pueden. Yo siempre digo, los chiquitos mientras están en casa, nuestros hijos, para nosotros los papás son los más lindos, para la abuela, para los tíos. La primera devolución que tienen de su realidad es el inicio escolar. Y muchos de estos chicos ya en el nivel inicial, tienen ciertas dificultades. Tienen dificultades con el lenguaje, son esos que todos los días tiran el pincel y el agua, no pueden seguir las rimas, o están a destiempo con las palmas. Entonces ya desde edades tempranas empiezan a recibir frases que no te salió, no pudiste, cuidado. Entonces ya vamos como construyendo nuestra autoestima, y ellos empiezan a sentir que no pueden, que son tontos, que no les da, como dicen ellos. La dislexia no es una patología, no es una discapacidad, lo dijeron hoy que usted justamente la provincia quiere como separarla de discapacidad, la ley nacional no la considera una discapacidad, de hecho que por definición, como yo les dije, son chicos sanos, con un coeficiente intelectual normal o alto. No es un problema psicológico, obviamente que lo emocional y lo psicológico va a atravesar a estos niños y a estos adultos, pero no es la causa. Si yo tengo un chiquito que no lee bien, que no escribe bien, y además tiene dificultades en casa, se separaron los papás o lo que es, esto va a venir a embarrar la cancha, pero no es la causa. Y lo que nosotros vemos en estos años de trabajo es que la primera derivación que hace la escuela muchas veces es a psicología, porque lo que vemos es la actitud del chico. Se distrae, se porta mal, contesta, no se queda sentado. Y muchos de estos chicos por ahí pasan 2 y 3 años en psicología, y si el profesional no sabe o no está formado en dificultades de aprendizaje, no llegan a un diagnóstico certero. Y recién llegan al diagnóstico cuando a partir de 3er grado yo empiezo a usar la lectura para aprender y veo que ese chiquito no lee, no comprende. Entonces ya lo agarré tarde, como decimos nosotros, como que
Hoy se sabe que el periodo de mayor plasticidad cerebral es entre los 4 y los 7 años, que es la edad donde enseño a leer, y es la edad en donde sería lo ideal tener diagnósticos de riesgo y diagnóstico definitivo de una dificultad específica de aprendizaje. No es un problema madurativo, no se le va a pasar con el tiempo. En España dicen, Iñaki, que es el presidente de allá de España, dice, mi hermano no es una fruta, no va a madurar, sino que bueno, realmente es un trabajo que hay que hacer, una detección que debe hacer la escuela, porque a mí me pasó que yo desde, por ejemplo, soy docente, trabajé toda la vida en primer grado, a mí yo sabía muy poco de dislexia, el profesorado me había enseñado muy poco, y mis años de docencia frente a primer grado, me doy cuenta que sabía nada, porque hoy lo aprendí a partir de mi hijo. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros no estamos atentas, sobre todo las maestras de inicial y la de los primeros grados, a ver estos chiquitos que dentro del grupo no terminan de arrancar, que les cuesta tanto vincularse con su nombre, con las letras, con los sonidos de las letras, después se les hace mucho más cuesta arriba, porque va a tener un diagnóstico ya cargado de fracaso, que esto es lo que uno tiene que tratar de evitar, ¿no? Ya en tercer y cuarto grado el chico viene fracasando en primero y segundo. Entonces lo ideal es un diagnóstico temprano. Bueno, y definitivamente no es una moda, sino que esto existe y existió siempre, ¿no? Bueno, ¿por qué tiene que ser atendida? Porque el fracaso escolar duele y mucho. Esto lo escribió una chiquita hacia finales de tercer grado, o sea, fíjense, no solo los errores de ortografía, sino que también une mal las palabras, ¿no? Estoy muy cansada, pone cancada, del cole, y me da fiaca venir acá. Imagínense lo que le cuesta a ella escribir en cursiva. Desarrollar un texto, encontrar las palabras. Igual la escribe mal y seguramente ha tenido una mala devolución de este texto. Entonces acá es como que la escuela les da fiaca a los chicos, como ella dice, me da fiaca porque es un lugar donde estoy tratando de poner todos mis recursos y no me dan resultado, ¿no? Estos son otros cuadernos, fíjense, solo escribe en letra imprenta mayúscula. Fíjense arriba, cuando intenta escribir la cursiva, cómo hace como garabatos, ¿no? Esto es finales de segundo grado. Y abajo, en la última, miren, la consigna, que ni siquiera llegó a escribirla, es que pinte palabras con G, que empiecen con el sonido G. Y por las dudas pintó todas, porque no quería errarle, entonces bueno, dijo pintó todas. Miren la hoja, cómo está borrada, cómo está borroneada, vuelta a escribir encima, el trazo, que es duro, que está como fuerte, ¿no? Y bueno, y acá no hay grandes correcciones de parte del docente, fíjense que acá por más que en la primera hay errores de ortografía, le pone bien, pero igual, en la medida que la escolaridad avanza para este chiquito, cada vez se le va a hacer más cuesta arriba, ¿no? Acá hay otra hoja donde, fíjense, es el mismo alumno. Entonces, intenta escribir en cursiva, tiene dislexia y disgrafía, ¿no? Intenta escribir en cursiva, pero ¿qué pasa? Incompleto, incompleto, incompleto. Ahora, cuando él escribe en imprenta, termina más oraciones, porque los chicos con disgrafía, obviamente que la letra cursiva les lleva mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, y a veces está bueno que conozcan la representación de todas las letras, pero si yo sé que este chiquito no está pudiendo, bueno, que escriba en la letra que le es más amigable, ¿no? Conozco las 4 representaciones, pero escribo en la letra que me es más amigable para que aprenda, que es lo que quiero. Lamentablemente, los autores dicen que el modelo actual de educación es un modelo que espera el fracaso, o sea, son muy pocos los chicos que llegan a diagnósticos tempranos. En general, vemos nosotros que se llega a diagnósticos tardíos. Entonces, lo ideal es tener un diagnóstico temprano, tener una visión, como decía Rodolfo, de qué le estaba pasando a este chiquito y a charlarlo con la familia y hacer una buena derivación. Hoy habían preguntado justamente en inicial y en los grados bajos, muchas veces la derivación es a una fonoaudióloga, porque vemos que
la dificultad del lenguaje es grande, siempre lo ideal es recomendarle a los papás que sea una fonoaudióloga que esté preparada en lenguaje, porque si no solo trabajan lo articular. Me pasó a mí como mamá, miren que tengo marido médico y yo soy docente, sin embargo 3 años Santiago fue por la R, por la D, que tampoco era, y nadie lo trabajó, ni nadie nos anticipó que esa construcción mala del lenguaje que hacía, que no armaba ni bien las oraciones, podía ser la antesala de una dificultad de aprendizaje. Entonces, también la derivación al profesional adecuado, que a veces no es fácil encontrarlos, pero bueno, decirles a las mamás cuando yo inicial de un chiquito que tiene dificultad de lenguaje, bueno, trata de buscar una fono que haga lenguaje, porque no es solo lo articular lo que tengo que trabajar. Bueno, y muchas veces esta falta de formación, tanto nuestra como profesional, es una forma también de violencia, ¿no? Esto también, tanto Gaby como Rodolfo hicieron hincapié en esto, que creo que es importantísimo. Vieron que hay como una historia recorriendo las redes que dice que si hoy se levantara de la tumba una persona que vivió en el siglo anterior, los hospitales son distintos, los medios de transporte son distintos, la vestimenta es diferente, pero la escuela parecería que estamos enseñando todavía de la misma manera. Creo que esto es algo bueno que nos trajo la pandemia y la cuarentena, ¿no? Empezar a amigarnos con todo lo que es tecnología, con videos, que los chicos, además de aprender leyendo, pueden aprender a través de videos, de audios. Me parece que esto vino como para quedarse, que está bueno, sin perder lo que es obviamente persona a persona, pero poder incorporarlo en nuestras herramientas áulicas. Bueno, saber que nuestra aula es diversa, que así como no hay 2 niños iguales, no hay 2 adultos iguales, no hay 2 niños en la escuela y no hay 2 chicos con dislexia iguales. Y que tal vez las herramientas que me sirvieron para Juan no me sirvan para Pedro, aunque la palabra dislexia aparezca en los 2 diagnósticos. Hay adecuaciones, como bien dijo Rodolfo, que son básicas, pero después hay un trabajo artesanal que cada docente tendrá que hacer. Y para eso tengo que saber que mi aula es diversa, que tengo que hacer como un diagnóstico de esta aula, tomarme este tiempo para ver cómo estoy parado dentro de esta aula. Miren, yo tengo 2 hijos que están a continuación, o sea, uno estaba en primero y el otro en segundo, ¿no? Así. Y yo veía muchas veces en el secundario que, no sé, la profesora de biología tomaba el mismo examen para los 2. Yo digo, ¿cómo puede ser que haya llegado al mismo contenido en la misma época del año con 2 grupos que son, les aseguro, totalmente diferentes? De hecho, que del grupo de Santiago, de esa escuela donde iba, 10 alumnos se tuvieron que ir. En cambio, el grupo de Juan todavía siguen amigos hoy que tienen 25 años. O sea, 2 grupos diferentes, con conducta diferente, porque el de uno era muy disruptivo, el del otro era más tranquilo, y sin embargo tomaban los mismos exámenes. Esto es porque la profesora no se tomó el trabajo de ver que esta aula era diferente a la que tenía el año pasado. Agregándole a eso que hubo profesoras que nunca hicieron adecuaciones para los chicos con dificultades de aprendizaje. Entonces las hacían a fin de año cuando el chico se había llevado la materia. Obviamente porque uno iba a patalear, pero digo, el daño que se le hace a un adolescente que todo el año fracasó en una materia, que no fue acompañado, y después aprueba, porque en diciembre sí me acordé de hacerle las adecuaciones, tengo que pensar que lo que tengo adelante es una persona que tiene sentimientos, que tiene emociones, que necesita también vincularse con sus aprendizajes y con lo social, y lo social también se ve dañado si continuamente fracaso, ¿no? Entonces, esta cosa de planificar de manera asertiva, teniendo en cuenta las necesidades, intereses de cada uno de mis alumnos, o por lo menos del contexto global del aula que me toca este año, ¿no? Y bueno, equidad, esto la ley nacional lo dice muy claramente, dar a cada uno lo que necesita y lo que merece, porque todos son personas que merecen de parte nuestra, tanto de los padres, como es como si, a mí me pasa en casa, yo tengo 3 hijos y los que son papás les pasarán. Y mis 3 hijos son totalmente diferentes, no solamente físicamente, sino en cuanto a necesidades, a posibilidades,
a las estrategias que yo tuve que usar como mamá. A uno lo dejé salir antes, al otro le metía más o menos que las llaves las cerraba con llave. Uno maneja desde que tiene 16 años, los otros no aprendieron todavía. O sea, cada hijo es diferente. Esto llevado al aula, yo sé, como dijo Rodolfo, que muchas veces los profesores nos encontramos con aulas de 30 alumnos, pero tener en cuenta que de esos 30 o 20 y pico de alumnos, el 10% va a tener una dificultad de aprendizaje. Entonces ahí tengo que agudizar mi mirada, porque el chico que va a aprender y que más o menos va a tener un aprendizaje fluido, va a seguir el ritmo, pero que el 10%, o sea, de 30, 3 de mis alumnos van a tener algún tipo de dificultad de aprendizaje, yo lo tengo que incorporar a mi tarea en el aula para saber a dónde voy a poner la mirada y a dónde voy a poner estas adecuaciones para ayudarlo en su transcurso escolar, ¿no? Bueno, ¿a qué desafíos se enfrentan estos niños, estos jóvenes, los adultos incluso, porque pasa en la universidad y en los profesorados y pasa en la vida cotidiana? O sea, Gaby habló del tema de las, que siempre lo charlamos con ella, del tema de las funciones ejecutivas. O sea, no solamente estos chiquitos tienen dificultades en la lectura, la escritura y el cálculo, sino que también las funciones ejecutivas muchas veces se encuentran afectadas, y esto que les provoca impulsividad, falta de planificación. Son esos alumnos que se olvidan las carpetas, pero también se olvidan los botines cuando van a jugar al fútbol. Entonces no es solo en lo escolar que se ven afectados, sino también en su vida cotidiana, y a veces sufren también violencia de ese lado, ¿no? Qué sé yo, no sé, un chico que va a un club, por ejemplo, y que se olvida los botines, o que tiene dificultades con derecha e izquierda, como les pasa a ellos, y entonces el entrenador los reta, y entonces toda su vida se ve como menoscabada por esta dificultad. Entonces está bueno tener diagnóstico, saber, para el chico saber qué me pasa, y darle las herramientas para que también él pueda conocer su dificultad y darla a conocer, ¿no? Ir dándole desde edades tempranas estas herramientas para que el día de mañana también se puedan de alguna manera defender en la universidad, en los profesorados, en el trabajo, en el club. Había un chico que jugaba en los Pumas hace unos años, que eran 9 hermanos, 5 tenían dificultad de aprendizaje, algunos más, más profundos que otros, pero bueno, uno de ellos llegó a jugar a los Pumas y él se había tatuado en la muñeca, no me acuerdo si era en la derecha o la izquierda, todo un coso para poder distinguir derecha e izquierda, porque él veía, siempre contaba que él veía la jugada entera, pero que cuando el entrenador decía hay que salir para la derecha, nunca sabía para qué lado era. Entonces, bueno, esto viene a, digamos, afectar la vida cotidiana, ¿no? Pero bueno, es tal vez en la escuela donde peor la pasan. ¿Cuál es María, el desafío? te quedan 5 minutos. Uy, qué poco, ya me fui. Bueno, desarrollar una buena autoestima, la lectura comprensiva. Me voy a adelantar, entonces quiero ir acá para mostrarles, esto lo dijo Gaby, pero quiero esta frase que me parece que de todas las adecuaciones que dijo Rodolfo, me parece fundamental tener esta frase en cuenta para ahí construir las adecuaciones. Utilizan 3 veces más de tiempo y 5 veces más de energía cerebral para la misma tarea que su vecino de al lado. Con lo cual, la adecuación más importante es el tiempo y la cantidad, ¿no? Este chiquito, para la misma tarea, va a necesitar más tiempo, y si yo voy a tomar, no sé, 5 oraciones de análisis sintáctico, a él le voy a tomar 1, porque le va a llevar más tiempo la misma tarea. Esto me parece re fundamental. Bueno, y les quería mostrar esto, cómo se sienten los chicos. Miren, este dibujo fue hecho en 2º grado, y él dice que todos esos, no son ojos, sino que alrededor de los ojos, son los agujeros por donde se le escapan las ideas. Y que María, él no puede... Sí. Ahí tenés 10 minutos, tranquila. Listo, genial. Dale, listo. Porque quería dejarles, nada, estas cosas que escriben los chicos que me parece interesante, ¿no? Bueno, y que sus ojos no se pueden quedar quietos, como que sus ojos no pueden seguir a la vista. Esta cosa de que, a seguir a las letras. ¿Por qué? Porque no pueden leer en tiempo y forma como los demás. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a decir, saco el libro, profesor,
Bueno, saquen el libro, ábranlo en la página 82, el párrafo 7, o el segundo párrafo. Estos chiquitos, memoria de trabajo afectada, ya se quedan con la primera consigna, y además ellos no saben por ahí distinguir cuál es el párrafo, y obviamente no lo van a poder leer en tiempo y forma como sus compañeros. Entonces esto, tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con ellos, y lo importante que es naturalizar la dificultad, poder hablarla en clase. Nosotros hemos tenido experiencias con la asociación de dar una clase, una charla para los cuartos grados, ¿no? Grado fundamental en la primaria. Y bueno, hablarles de que en la dislexia, contarles los famosos, para que ellos puedan naturalizar los compañeros que tienen adecuaciones o que leen lento. Y también lo hemos hecho en un 6º año, que fue muy interesante porque a partir de ahí muchos alumnos, cuando terminamos esto, llevamos un testimonio, le dijeron a 2 compañeros, che, ¿a vos no te pasará eso que te llevas todas las materias que no te gusta leer? Bueno, como que no estaban diagnosticados, pero venían fracasando, había uno que había repetido. ¿Y cómo nos sentimos los papás? Con culpa, porque los castigamos, porque los pusimos en penitencia, porque los retamos, y una vez que tenemos el diagnóstico, frustrados, porque llevamos el diagnóstico a la escuela y la escuela no quiere acompañarnos, o recibimos frases como, bueno, entonces esta escuela no es para vos, bueno, incomprendidos por el sistema. Muchos papás transitamos por distintos profesionales, a veces las obras sociales no tienen los profesionales idóneos, entonces pasamos de un lado al otro. Hay mucho gasto económico para muchos padres. Ahora les quería mostrar, miren, estas son frases de papás. Me voy a quedar con la última, porque miren, todo esto que te cuento le pasó en el secundario. Lo trataban de vago, que se hace el vivo para no copiar. Piensa que se olvida las cosas a propósito. Y encima quiere que le hagan un certificado de discapacidad para ponerle una integradora y lavarse las manos. Vuelvo a decir, no es una discapacidad. Muchos papás se ven hasta acosados por las escuelas de ponerle una integradora a estos chicos, cuando en realidad, como bien dijo Rodolfo, las adecuaciones no son de contenido, sino de acceso y de forma, y con asesoramiento, con lectura, las debe hacer el docente, que es el que tiene la expertise en cada materia, porque incluso con ayuda de la psicopedagoga, la profesora de biología va a tener que hacer ella la adecuación en biología que crea que es mejor para este alumno, ¿no? ¿Y qué dicen las maestras? Y mucho, las seños, que los chicos no ponen actitud, porque lo primero que se ve, como yo les decía, es esto de las funciones ejecutivas, la actitud de los chicos que son desordenados, desorganizados, impulsivos, que son vagos, que lo ideal es apoyarlos extraescolarmente, pero por más que yo le ponga, por ejemplo, a mí me pasaba, Santiago tenía, como es discalcúlico también, tenía profesora de matemática y de física por afuera en el secundario. Ahora, si él estudiaba, pero cuando al día siguiente no le hacían ni una adecuación en el examen, obviamente, por más que hoy hubiese estudiado por afuera, fallaba, porque las adecuaciones las necesitan en todo el trayectorio escolar, en toda la trayectoria escolar. Fíjense, les voy a poner 2 maestras distintas, ¿no? Esta es una. Le pone a la familia. Son chicos con diagnóstico, ¿eh? Valentina tarda mucho en copiar las actividades. Hable con ella para que copie más rápidamente. Imposible. O sea, copiar del pizarrón es leer. Necesito leer lo que está en el pizarrón. Memoria de trabajo, recordarlo y llevarlo al papel. Imposible que copie más rápido. Y miren esta otra. También un chiquito con diagnóstico de dislexia. Gracias, esta nota del profesor. Gracias y 1000 veces gracias por tener el placer de ser tu profesor, por ver tu trabajo, tu actitud y tu interés en la materia. Te superás día a día. Esto es estimular al alumno, ¿no? Era un chiquito que no es que le iba bien, ¿eh? No, les digo, porque tenemos las carpetas, no es que le iba bien. Pero bueno, a este profesor que lo estimula, que qué bueno estar con vos, ¿no? Acompañarte, recorrer este camino juntos. O sea, las 2 diferencias. Y bueno, la ley, como dijo Rodolfo, es la 27.306, es una ley nacional. Como dijo Rodolfo, capacitación docente, detección precoz, conciencia fonológica, denominación rápida, vocabulario y rimas. Si hay maestras de nivel inicial, les recomiendo a Fernando Cuetos como un excelente autor. Él tiene un test
que no es un test diagnóstico, sino que es un test para poder usar en inicial, él lo hizo con esa intención, para usar en nivel inicial, de despistaje de estos chicos que no arrancan y ver si la cosa va por acá y poder orientar bien a los papás. Las adecuaciones, y bueno, lo que la ley viene a traer también, que creo que no se mencionó, es la cobertura del diagnóstico y tratamiento dentro del plan médico obligatorio. O sea, obligar a las obras sociales y a los prepagos a que nos cubran diagnóstico y tratamiento con los profesionales de la cartilla. Obviamente, si la obra social no tiene el profesional idóneo, siempre puedo tener el recurso como familia de hacer un recurso de amparo para solicitar que me lo cubran por afuera, ¿no? Les digo en cuanto a capacitación, que uno a veces dice, bueno, no hay capacitaciones, el Ministerio de Educación de la Nación tiene estos cuadernillos que se llaman Educación Inclusiva, que son de bajada gratuita, o sea, se pueden bajar, y uno de esos cuadernillos es sobre dificultades específicas de aprendizaje, y también había un curso hecho por Liliana Fonseca y Ruth Rostenstein, que son dos profesionales de primer nivel, que también era de bajada gratuita en la página del Ministerio de Educación de la Nación. Esto ya lo dijimos, y quiero que, bueno, las adecuaciones habló un montón Rodolfo, y para no, por si hay alguna pregunta, les quiero dejar esta poesía que escribió una chiquita del secundario que es disléxica, y dice: me levanto, me entero de la verdad, soy disléxica pero me levanto, me esfuerzo al máximo pero fallo, y sin embargo me levanto. Las palabras me confunden pero me levanto, para llegar a mi meta. A veces me decís, nunca lo lograré, pero ahora me levanto como un pájaro. Me encantó porque un poco plasma lo que ellos sienten, ¿no? Esta cosa de pongo mi esfuerzo y me esfuerzo y ella se levanta, pero muchos chicos no tienen esta habilidad de levantarse, ¿no? Esto que decía Gaby, estos chicos que son más sensibles, que les cuesta todo más, que se ven afectados, y bueno, también son parte de nuestros alumnos, de nuestras familias, y tenemos que ayudarlos a levantarse. Y para eso, primero es formarnos y tener empatía con lo que le está pasando al otro, ¿no? Sobre todo en estos que son dificultades que no se ven, porque yo siempre digo, tengo una muy amiga que tiene un mielomeningoceles y está en silla de ruedas, y yo digo, en general, el 90% de la gente, hay un 10% que no, les aseguro, pero el 90% de la gente, la visibilidad de una dificultad te surge ayudar, acompañar, poner la rampa o lo que fuera. Ahora, cuando la dificultad no se ve, es igual de dolorosa, pero nos cuesta más acompañarla y reconocerla. Entonces, hoy me parece que estas jornadas vinieron a como aprender una lucecita para que cada uno vuelva a su tarea renovado, diferente, pero además quiera aprender más, y poder llevar este aprendizaje a nuestras escuelas, a nuestras casas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, porque bueno, 10% de la población, fíjense que es un montón, ¿no? Así que bueno, les agradezco un montón y dejo de compartir por si tienen alguna pregunta. Perdón si me extendí. Ahí está. Gracias, María. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Yo Muchísimas gracias, María. No, de nada. Mari, ¿querés leer algunas cosas que fueron poniendo? Dale. Hay como muchísimas cosas acá. Hay gente, a ver. Espérenme un segundito, que estoy volviendo. Ahí yo tengo algunas preguntas que saqué. Sí, acá dice, con todo este abordaje creo tener un niño con dislexia, pero no tengo diagnóstico, ¿no? Como docente, debo tratar siempre al estudiante que tenga la condición que tenga, cómo sabemos que puede llegar a ser, no solo por lo que nos brinda, sino darnos cuenta de la condición, ¿no?
Claro. Yo creo que algo muy importante que dijo Gaby hoy es que nosotros podemos empezar a trabajar con estas adecuaciones antes de que la familia llegue al diagnóstico. Si yo ya sé que esto existe, sé de qué se trata, sé cuáles son estas herramientas o estas estrategias que puedo usar en el aula para que tenga un mejor aprendizaje, ya las puedo, porque a las familias a veces se les hace muy cuesta arriba llegar al diagnóstico, porque en las obras sociales les dan turno para el 2300, porque la profesional no tiene tiempo, porque bueno, imagínense en esta época de pandemia, cuántos chicos se vieron imposibilitados de llegar a un diagnóstico y cuántos chicos vieron sus tratamientos cortados por la mitad, porque no era lo mismo hacerlos de manera virtual, porque muchas profesionales les costó empezar a trabajar en forma presencial. Entonces muchos tratamientos también se vieron truncados. Pero como dijo Gaby, lo más importante es el trabajo dentro de casa y dentro del aula, este acompañamiento en los aprendizajes. Nuestro sistema educativo está sentado sobre la lectura, la escritura y el cálculo. Si ustedes se ponen a pensar, todo está basado, y es justo la pata flaca de estos chiquitos, la escritura, la lectura y el cálculo. Entonces, acá obviamente... Sí. Hay alguien, perdón, acá hay alguien que pregunta y una de las personas de DIFAM, que es Lorena Re, le contesta del tema de las matemáticas, ¿no? ¿Qué pasa con las matemáticas también? Claro. Hay dos cosas. Primero, que sin necesidad de tener discalculia, un chico solamente con dislexia va a tener dificultad en la matemática. ¿Por qué? Porque no va a poder leer bien las consignas, porque por ahí no va a poder leer las situaciones problemáticas, porque no va a poder aprender las tablas, como bien dijo Rodolfo. Entonces, una estrategia es la calculadora, la tabla pitagórica. Si a eso le sumamos que hay comorbilidad con discalculia y hay un porcentaje grande de chicos con dislexia que además tienen discalculia, o sea, tienen esta dificultad en el cálculo, obviamente que la matemática les va a costar, pero se puede. O sea, yo les digo, tengo un hijo por eso, con discalculia, disgrafía y dislexia severa. O sea, la profesional que le hizo el diagnóstico le dijo que nunca había visto un paciente con una dislexia tan severa. Sin embargo, festejé el día que se recibió en el secundario, porque realmente nunca repitió, y ahora está en la universidad, trabaja, está estudiando Derecho, que es una carrera de lectura continua, trabaja en Comodoro Pi, en un tribunal donde él además tiene que leer todo el día cuando trabaja, pero bueno, van adquiriendo estas estrategias de compensación, pero las van a ir adquiriendo en la medida que se sientan acompañados, porque así como Santiago está en la universidad, muchos chicos les cortan las piernas, o sea, les dicen, no, bueno, es como que sienten que no van a servir para nada. El otro día vino a vernos un papá que nos contaba que él nunca había estudiado la universidad y se había puesto a estudiar, ahora tenía como 50 años, porque él siempre pensó que no servía para nada. Pero eso es lo que le hicieron sentir. O sea, y acaba nuestra responsabilidad, ¿no? De qué es más importante, el contenido o la persona, ¿no? Acá creo que es la gran clave y el secreto en educación, ¿no? Siempre tener en cuenta que la persona es más importante que el contenido que voy a enseñar, y que tengo que tratar de enseñarlo de maneras diferentes. Si no lo entendió por acá, voy a dar otras estrategias para que pueda comprenderlo, otras formas de evaluar. La oralidad es una, multiple choice, unir con flechas, tener siempre material visual para que puedan incorporarlo, distintos colores, como usamos nosotros en los Powers. Todo esto, un PowerPoint, poder ir a estudiar historia con videos, tener una biblioteca sobre los temas más importantes, teniendo en cuenta que siempre voy a tener alumnos con dislexia en mi aula, porque es el 10% de la población. Entonces estaría buena que las escuelas, además de tener biblioteca, tengan una videoteca sobre qué videos son mejores para aprender, no sé, el Virreinato del Río de la Plata, la Segunda Guerra Mundial, para poder realmente tener una escuela inclusiva, donde todos estemos incluidos en los aprendizajes, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Tenemos dos manos más levantadas, una es Mariel y otra es Marita Albornoz, y tenemos una ponencia más, así que le damos lugar a Mariel y después a Marita.
Sí, bueno, ¿qué tal? Yo como mamá quería decir, ¿no? Hacer un aporte muy significativo, que a veces a las mamás o a la familia, al papá, a quien sea que estén en el vínculo familiar, nos cuesta mucho aceptar que nuestro hijo o nuestra hija tiene una dificultad. Entonces yo lo que por ahí quiero motivar y potenciar, que las mamás, las familias, los papás no se asusten cuando decimos, mi hijo no aprende, ¿qué le pasa? No sabemos qué hacer. Y nos encontramos con la señorita o el profe que nos dice, mirá, está pasando algo y muchas veces no lo aceptamos. Que tenemos que entender las familias, que tenemos que trabajar acompañando al cuerpo de la escuela, a los docentes, no ir a pelearnos, a frustrarnos, a sacar al chico de la escuela y demás, sino tratar de generar estrategias de reunirnos con los docentes, con los directivos, tratar de ver, de acompañar como familias para poder ayudar a nuestros hijos a que puedan tener un buen tránsito escolar y que no sea algo tan frustrante y que terminen excluidos del sistema. Porque muchas veces pasa eso, que nos encontramos con familias que no aceptan que su hijo o su hija tiene una dificultad y terminan chicos excluidos del sistema educativo y que tal vez que si lo hubiésemos acompañados entre todos, porque este es un camino entre todos, entre la familia, los asesores pedagógicos, la maestra, los profesionales, entre todos ir buscando la manera para que estos chicos y estas chicas te puedan terminar la escuela, puedan levantar su autoestima y creer que sí pueden y que sí van a llegar, como muchas veces se le dicen, no va a llegar a nada. No, si mi hijo no va a llegar a nada, ¿para qué? Sí van a llegar, sí van a poder terminar, potenciar las habilidades, todo lo que a ellos les gusta hacer, pintar, dibujar, porque se destacan en eso, el arte. Yo tengo a mi hijo que está en 5º año ahora, a él le gusta mucho hacer trap, hacer música y demás, potenciar las habilidades y no quedarnos con nuestros hijos en casa diciendo, no, no, no va a hacer nada, ¿y qué, para qué voy a ir si no puede? Y si no quiere, y si no, no. Tratemos de, como familias, como mamá, de buscar esto de acompañar. No es fácil, no es fácil aceptar. A mí también me pasó como mamá. Y bueno, buscarle la vuelta para que nuestros hijos acompañarlos como familia y estar presentes y en la dinámica con la escuela, acompañar al cuerpo docente, porque no todos tenemos que saber todos de todo, nosotros como mamá, familia tampoco sabíamos, y para que sea lo más ameno posible de que los chicos puedan terminar el colegio. Era eso el aporte que quería hacer como mamá y como... Agrego una cosa, Mariel, Sí, porque creo que como profesionales de la educación tenemos una responsabilidad mayor, teniendo en cuenta que estas son dificultades específicas del aprendizaje, ¿no? Entonces, si yo tengo un papá que es tanto recolector de residuos como ingeniero, no tiene por qué saber que es una dificultad específica de aprendizaje, pero yo, como docente, tanto de inicial como de primaria, secundaria o universitaria, tengo esta responsabilidad de formarme, porque hoy, digamos, hoy están puestas sobre la mesa, por ahí hace 20 años no se hablaba de las dificultades específicas de aprendizaje. Hoy sí, y la ley viene a traer un marco de capacitación que también, además de la responsabilidad que tienen los ministerios de bajar capacitaciones, estas jornadas que están haciendo ustedes, hay una responsabilidad personal que tenemos nosotros como profesionales. Yo le digo, yo trabajo en la escuela porque soy docente y tengo un marido que es médico. Y yo veo la diferencia entre mi persona y lo que pasa en mi escuela, y por ejemplo la formación médica, que continuamente la medicina varía, cambia, o sea, el bebé este año, no sé, comió a los 6 meses, dentro de 2 meses come a los 4, la vacuna era una, dentro de 2 meses cambió el nombre de la vacuna, cambió la época en que se da, es una formación continua. ¿Qué nos pasa a nosotros como docentes? Que muchas veces la educación se quedó en enseñar de la misma manera. Por eso digo, la pandemia por ahí nos vino como a recablear el cerebro a nosotros también y a recablear digamos, a la escuela, a la institución, a buscar nuevas estrategias, a decir, bueno, tuve que empezar a dar clases virtuales. Yo no sabía ni lo que era el Zoom. Tuve que aprender lo que era el Zoom, pero no me alcanzó el Zoom. Tuve que aprender a grabarme, a hacer cosas con materiales concretos y mostrárselos a través de un video a mis alumnos. Tuve que hacer videollamadas con los alumnos que les costaba más. Como que nos vino a traer todo esto, entonces no volver para atrás. Aprovechar todo esto, la información entró a mi casa, aprendí que puedo hacer millones de capacitaciones que son gratuitas, leer libros, leer a, no sé, Stanislas Dehaene, que
se los recomiendo. Es un excelente neurobiólogo que habla sobre la forma de enseñar a leer, y él tiene videos, hablar de las emociones con Rafael Vizquerra, y a través de un video también. Todo esto es gratuito, pero tener en cuenta que los que sean docentes acá, porque habrá de todo en el público, tenemos esta responsabilidad de todos los días formarnos un poco, de ir capacitándonos, de que estas herramientas que nos traen las neurociencias, empezar a incorporarlas dentro de nuestra tarea como docentes. Este mensaje yo les quería dejar porque me parece que es re importante que como que nos reciclemos nosotros también en educación, ¿no? Volvamos a reciclarnos. Así que les mando un beso de gracias. María, todo esto que vos estás diciendo, como nosotros armamos en una plataforma cada uno de los ítems, ¿sí?, que ustedes dieron, les vamos a pedir que nos sugieran la bibliografía para poner ahí adentro, y todo este material que está, si alguno del equipo lo empezó a bajar, el material que empezó a aparecer en el chat, yo bajé 2, no alcanzo a ver si hay más, ¿sí? Lo vamos a ir poniendo en cada ponencia. Así que van a tener acceso a esta información. Marita, te damos nada más que un minutito para poder empezar con la última ponencia. Perfecto, ¿sí? con un minutito me alcanza, muchas gracias. Además de agradecer a María, es poder pensar que todo esto es sumamente relevante, trasladarlo a los institutos de formación docente. A mí me parece que no se trata de docentes que no quieran adaptar o trabajar con niños con estas, no voy a llamar patología porque aprendí que no es una enfermedad, pero sí con estas dificultades de aprendizaje. Yo soy disléxica, yo tengo dislalia. Como docente de lengua, es un esfuerzo enorme, y la empatía es algo de lo que me apropié y abracé para poder sostener y trabajar, sobre todo en el aspecto oral con mis estudiantes. Estoy en esta capacitación porque estoy estudiando otra carrera, y mi profesora de una de las materias que aún no puedo sacar porque se basa en el análisis del discurso, me comenta esto, me comenta su preocupación, y me parece sumamente valioso mencionarlo en este espacio porque es una formadora de formadores, y esta preocupación de ella debería trasladarse de manera institucional. Así como estamos trabajando otras adecuaciones y otras cuestiones actualizadas en los profesorados de formación docente, creo que esto debería estar, no una materia cuatrimestral, sino como algo anual, como proyecto institucional, como eje transversal. Creo que es necesario porque cada vez más son los diagnósticos que tenemos y cada vez menos son los recursos que tenemos los docentes. Gracias por el espacio. No, gracias a vos. ¿Puedo acotar algo un segundito? Sí. Respecto a esto también, que bueno, fue muy rápido por el tiempo, dentro de las leyes se estipula esta cuestión, y yo hice averiguaciones respecto de los institutos de formación docente, tanto con los que están cursando la carrera, como aquellos que están haciendo ya las prácticas, como aquellos que se recibieron hace poco, y no está en la currícula. Y tomé las currículas, tomé los contenidos, las materias de los institutos de formación docente, y no existe nada. Y hablé con viejos docentes, por decir de alguna manera, ya egresados, y tampoco lo vieron. Y si alguna vez alguien tuvo contacto, fue un pedacito en alguna parte de un contenido. Así que eso es una deuda y es parte de esa violencia institucional. Bueno, ahí no quiero demorar más. Gracias. Sí, es algo de lo que estamos exigiendo al Consejo Provincial de Educación, porque están dentro del marco de la ley 27306, las capacitaciones obligatorias y gratuitas para todos los niveles de formación, obviamente incluido la de los docentes. Así que bueno, eso es una deuda pendiente que ya lo vamos a ir otra vez insistiendo y pinchando para que eso se pueda lograr.